Caballeros, buenos días, ¿cómo están? Estamos nuevamente en una clase de historia y en esta ocasión trabajaremos la burguesía. La clase anterior y la anterior, un poquito más atrás, trabajamos el proceso de revoluciones liberales, tanto en Europa, los siglos de 1820, 1830 y 1848, donde hubo preguntas en la actividad de verificación, y también lo que pasó en América con estas ideas liberales, ¿cierto? Principalmente cómo llegan a América, qué pasa con las personas que viven en América, cómo estas ideas de la igualdad, de la separación de los poderes del Estado, de dejar de ser parte de la corona española, lentamente se van propagando por América Latina y fueron fundamentales para el proceso de emancipación americana si pensamos en el ámbito del liberalismo político, ¿ya? Eso fue en gran medida las clases anteriores, liberalismo europeo, americano y proceso de revoluciones. Lo de hoy va a ser analizar la manera en que la burguesía se apropia de las ideas liberales y la encarna en su carácter como clase. ¿Ya? En gran medida la burguesía fue fundamental en el proceso del liberalismo del siglo XIX por algunos aspectos que vamos a trabajar en el transcurso de la clase. Pregunta de inicio. ¿Qué relación puede establecerse entre el liberalismo que ya hemos trabajado, social, político y económico, y la vida de la clase burguesa, de la burguesía? Ustedes saben que ya trabajaron la burguesía en años anteriores, pero lo vamos a volver a retomar de forma bastante global. ¿Qué relación puede haber entre liberalismo y burguesía? Podrían pensarlo. Ya, lo primero, la obra de William Powell Fried, Familia de mediana burguesía, da a conocer cómo era la vida burguesa del siglo XIX, ¿ya? A partir de ella comentan qué aspectos les llama la atención de la vida burguesa. ¿Qué aspectos para ustedes son significativos de esta imagen? ¿Qué es lo más relevante, lo que les llama la atención, que pudiera dar a conocer alguna característica de la vida o el estilo de vida de la burguesía? Ya, esto es para ayudar y para recordar, porque a más de algunos se le tuvo que haber olvidado, ¿cierto? La burguesía fue un grupo social que surgió en los burgos o ciudades, ¿cierto? A fines de la Edad Media, estamos hablando del siglo XIV, siglo XV, ¿ya? Y a partir de este periodo evolucionó hasta que en el siglo XVIII, un siglo antes de que ya surgiera el liberalismo con fuerza, llegó a constituir un grupo de heterogéneo, ¿ya? Que incluía comerciantes, propietarios de negocios, profesionales, médicos, artistas, científicos, etc. Ya en gran medida cuando uno piensa en burguesía, la burguesía es una clase social que está orientada al comercio, una clase social de comerciantes, ¿ya? Y también son muy importantes en el índole político y obvio económico, que también lo vamos a abordar. Ya, la burguesía entonces, clase social importante de comerciantes que surge a finales de la Edad Media, que lentamente en el siglo XVIII y siglo XIX va subiendo, elevándose en su rol social, político y económico en las sociedades europeas, ¿ya? Pero tenía una pequeña traba la burguesía, y era una traba, una pugna que pasaba algo similar en América Latina, ¿cierto? La burguesía tenía una lucha constante con la aristocracia, ¿ya? Europa, burguesía, aristocracia. La burguesía, los burgueses no podían optar a cargos muy importantes, ¿cierto? Cargos públicos, cargos políticos, porque estaban en constante lucha con la aristocracia. Y los que tenían esos cargos importantes, como por ejemplo, para que ustedes piensen en la actualidad, no sé, un ministro, un alcalde o un gobernador, los tenían los aristócratas, ¿ya? La élite, la gente con riqueza, con tierra, con apellido, ¿ya? Y los burgueses eran comerciantes al comienzo y lentamente van tomando una fuerza importante con el transcurso del siglo XIX. Hasta el día de hoy existen burgueses, ¿ya? Mientras que en América Latina, los criollos, ¿cierto? Que eran nacidos, eran hijos de españoles nacidos en América, ¿cierto? No podían optar a los cargos públicos solamente por no ser españoles, si pensamos en el ámbito de Chile, ¿cierto? O sea,
tanto los criollos como los burgueses tenían un punto de comparación importante, y ese punto de comparación es que no tenían mayores beneficios políticos y económicos solamente por ser de un grupo social diferente a las élites gobernantes. Entonces, una lucha entre la aristocracia y la burguesía en Europa y la aristocracia y los criollos en América Latina, porque estamos hablando del siglo XIX, proceso de emancipación americana, proceso de independencia en Chile, en Perú, en Argentina, ¿ya? Entonces, en gran medida, los burgueses querían tener mayores beneficios y optar a cargos públicos y tener mayores beneficios económicos y sociales. ¿Cómo eran en el siglo XIX? Eran una élite o minoría en su comienzo, dirigente basada en su primicia en la propiedad y en la riqueza, y su modelo de orden social, económico y político se impuso en el siglo XIX. Con el transcurso del siglo XIX, la burguesía va tomando un rol muy importante en Europa y también en América Latina, pero principalmente en Europa, ¿ya? La burguesía, dicen algunos escritores y historiadores, que llega a estar casi a la par de la importancia de la aristocracia, ¿ya? Por ende, si pensamos en la burguesía a finales del siglo XVIII y comienzo del siglo XIX, un grupo minoritario, pequeño, de forma incipiente surgiendo. Si pensamos en el transcurso del siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX, 1840, 50 en adelante, importante en gran parte de las economías del mundo y en la política del mundo. Algunas características de este grupo social de comerciantes, que vamos a ver los tres tipos de burguesías en diapos que vienen a continuación, ¿ya? Primero, características o modos de vida de la burguesía. Valoración del esfuerzo individual. Punto número 1. Esto lo tienen que anotar, ¿ya? Muy importante, lo que yo comenté anteriormente de la diferencia entre burguesía y criollos y por qué querían optar a cargos políticos y sociales y por qué, obvio, apoyaban al liberalismo, lo tienen que anotar, ¿ya? Muy importante. Apoyaban al liberalismo porque los ayudaba a optar a los cargos que no podían en una monarquía. Entonces, vamos. 1. La valoración del esfuerzo individual. Apostaba por el progreso económico, dirigía sus negocios y hacía alarde de que su riqueza, ¿ya? Importante. Los burgueses decían que la mejor opción de poder desarrollarse económicamente era buscar progreso económico, buscar progreso material, buscar progreso intelectual, ¿ya? E implantar y crear grandes negocios, grandes industrias, grandes empresas, ¿ya? Y eran muy alarde de sus riquezas, ¿ya? Por eso que el primer cuadro era un cuadro bastante, lo pueden ver, de una vida bastante elegante, se podría decir, ¿ya? Entonces, lo primero, el esfuerzo individual de la clase burguesa era importante para poder desarrollarse económicamente. La importancia de los valores en el trabajo y la familia. Su ética se resumía en las virtudes del ahorro, la importancia de la vida familiar y la dignidad del trabajo, ¿ya? Va de la mano con el tema económico. Entonces, aparte de impulsar el desarrollo y el progreso económico, impulsar sus negocios y empresas, también era muy importante tener esa capacidad de ahorro que te ayuda a ser un buen negociante, un buen personaje económico y también un factor importante en el desarrollo económico de tu familia o también de tu país, ¿ya? Y el ámbito familiar burgués de esta clase también era muy fundamental, ¿ya? Eran familias bastante bien constituidas en la época, familias grandes, ¿ya? Y el trabajo siempre tenía que ser un trabajo digno, ¿ya? Era dignificado el trabajo, o sea, entre más me esfuerzo, más tengo. Si no me esfuerzo, mi trabajo no es digno, en breves palabras. La relación con el consumo y el ocio, el punto número 3, ¿ya? Esto ustedes ya lo han visto, lo han escuchado, ¿ya? Primero, los burgueses se caracterizaron por participar en teatro, el ballet, ópera, ¿ya? Y fueron los principales promotores del siglo XIX de una revolución artística, ¿ya? Temas que antes estaban ligados solamente a las clases altas. Si pensamos en ópera, en ballet o en teatro, que tuvo un boom muy importante en el siglo XVIII, en el siglo XIX, en gran medida era de la aristocracia, ¿cierto? De esa clase dominante, de la nobleza. Y lentamente los burgueses se van tomando también este rol y este camino fundamental
¿ya? Y se van apropiando y van promoviendo estas instancias artísticas que fueron fundamentales para el desarrollo del siglo XIX y también para el siglo XX y hasta en la actualidad. Eso con el tema de estas tres características. Entonces, valoración del esfuerzo individual de los burgueses, la importancia de los valores del trabajo y la familia, importante la familia, y la relación con el consumo y el ocio, ¿ya? El recurso 31 de la página 88 del texto, que yo dije, si no tienen el texto me lo pueden pedir, habla de esto. Primero, poco a poco, a lo largo del siglo XIX, comenzó a darse en la sociedad burguesa europea un movimiento de privatización de los espacios que no habían sido experimentados hasta el momento. Además, se hizo hincapié en la higiene personal y en el cuidado y preservación de la intimidad personal, ¿ya? También fueron promoviendo estos temas que ahora para nosotros son comunes, ¿cierto? El tema de la intimidad personal, de la higiene, de la preservación de los espacios públicos, ¿ya? Y lo fueron promoviendo en el siglo XIX, que era un tema que no era tan palestra, no estaba tan abordado. Los roles dentro de la sociedad burguesa estaban bien marcados. Por un lado, los hombres generalmente se encargaban de los negocios, las relaciones públicas y la política, y mientras que las mujeres en la mayor parte de los casos estaban recluidas en los espacios domésticos y en el cuidado y en la educación de los hijos. Era una familia y un entorno bastante conservador, ¿ya? Dentro del mundo burgués, la familia constituía la célula básica sobre la que se sustentaba el sistema político, social y económico. Esto es similar a lo que pasa en Chile, ¿ya? Y en gran parte del mundo, la familia es el núcleo básico de cualquier sociedad y de cualquier estado. Sin familia no hay nada, ¿ya? Pero hay que pensar que esta familia era considerada familia hombre, mujer, hijos. Actualmente el concepto de familia ha cambiado. Puede ser parejas del mismo sexo, abuelo, hijo, tío, hijo, primo, hijo, etcétera, 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 ¿ya? Este núcleo era una comunidad marcada por las relaciones emocionales y donde lo transmitían los símbolos liberales y nacionales, ¿ya? Por eso es importante, ellos se apropian de las ideas liberales y nacionales para intentar ascender socialmente. Entonces, la burguesía apoya las ideas liberales para ascender socialmente, ¿cierto? Que las ideas liberales promovían eso, promovían la igualdad de gran parte de la sociedad. Ya, eso es para recordar. Un segundito. Gracias, ¿ya? Si no tienen el libro, me lo piden. Por favor, el tema de la burguesía tienen que escribirlo. Acá hay una pequeña cita que ustedes la pueden leer, no la voy a leer yo, que habla en gran medida de cómo era la vida y el estilo de vida de la burguesía, ¿ya? Esto lo pueden leer, es bastante interesante y me podrían dar a conocer sus opiniones o dudas o qué opinan de esto. Ya, y acá está lo que le había comentado al comienzo. En el siglo XIX habían tres tipos de burguesía. Estaba la alta burguesía, familia bastante acomodada, fue compuesta por grandes empresarios banqueros, dueños de industrias y comerciantes. Se dan cuenta que, imagínense, los burgueses eran fundamentales en la economía de Europa y también de América, ¿ya? En el siglo XIX y también en el siglo XX. Burguesía media, ¿ya? Eran funcionarios públicos y profesionales universitarios de alta calificación. Importante, ¿ya? Importante. Lo podemos comparar también con la actualidad. ¿Quién en la actualidad podría ser parte de la burguesía media en Chile? ¿O se podría asimilar una clase social chilena con la burguesía? ¿Ya? Y la burguesía baja, que estuvo integrada por pequeños comerciantes, artistas y funcionarios públicos, ¿ya? Las tres burguesías son muy importantes para el desarrollo del siglo XIX. Y están las tres imágenes de las tres burguesías, ¿ya? ¿Cuál era el rol de esta burguesía? ¿Ya? ¿Por qué era tan importante esta burguesía? ¿Ya? Primero, la burguesía se procuró y promovió la difusión del capitalismo, ¿cierto? El capitalismo es una doctrina económica que en gran medida está orientada al tema de la libertad de comercio, a la libertad de bienes, ¿cierto? Al movimiento de capital financiero, ¿ya? Y dice, cambios en la forma de producción, intercambio y consumo y le otorgaron un valor esencial al capital, ¿ya? Antes de la burguesía, obvio que el capital y las transacciones económicas eran importantes, pero la burguesía lentamente le va entregando un valor adicional al tema del capitalismo y a las ideas de Adam Smith, ¿cierto? Smith
promueve el liberalismo económico y la burguesía también se toma de algunas ideas de Smith del liberalismo económico y las lleva a la práctica, como por ejemplo nuevas formas de producción, ¿ya? Nuevas formas de intercambio. Se producía de una forma más global algún producto, por ejemplo, fábricas textiles, como para dar un ejemplo bastante sencillo. Perdón. Y entonces le dan un valor esencial a el capital, al dinero, a las transacciones económicas. Pensemos en la alta burguesía, dueños de bancos, dueños de empresas. Por ende, difundir el capitalismo les iba a beneficiar económicamente. ¿Ya? Capitalismo, una doctrina económica. ¿Ya? Actualmente Chile es un país capitalista. Pensemos en Chile actualmente. Los avances de la tecnología. Siglo XIX fue un siglo con diferentes avances en la tecnología que venían desde siglos anteriores también con la revolución industrial, con la primera y con la segunda revolución industrial, ¿ya? Y también fueron promoviendo esta burguesía, este progreso y esta búsqueda del éxito a través de los avances tecnológicos, ¿cierto? Algunos burgueses financiaron diferentes campañas o diferentes instancias para poder avanzar tecnológicamente en la construcción de diferentes productos que pudieran beneficiar en el ámbito económico y también en el ámbito social, ¿ya? Eso es para ustedes voluntarios. Pueden buscar qué avance de la tecnología fue significativo en el siglo XIX y van a encontrar muchos avances que hasta el día de hoy perduran. Y la modernización de los estados, ¿cierto? Estados, si pensamos siglo XVIII, Europa, siglo XVIII, América, estados, monarquías absolutistas, ¿cierto? América, colonias, de España, Portugal, arriba a Estados Unidos de Inglaterra, del Reino Unido, y con el transcurso del siglo XIX, como ustedes saben, se llevan a cabo estas revoluciones liberales en Europa y en América, que también fueron parte importante de la clase burguesa, y por ende lentamente se van modernizando los estados, ¿cierto? Algunos países se independizan, como en el caso de acá de América Latina, el caso de Chile, Perú, Argentina, Bolivia, ¿ya? Y en Europa algunas monarquías desaparecen como monarquías absolutas, se transforman en monarquías constitucionales, ¿ya? Donde había un rey, pero también había un congreso, había una constitución, habían diferentes disposiciones diferentes disposiciones a las que habían en el siglo XVII o XVI, ¿ya? Y lentamente estos burgueses fueron con este ideal de difundir el capitalismo, difundir el trabajo, difundir la tecnología, difundir esta modernización del Estado, también fueron difundiendo las ideas liberales por gran parte de Europa. Ya los burgueses fueron fundamentales para difundir estas ideas por Europa y también por América Latina. Por ende, ellos fueron una clase social clave en el desarrollo de la historia del siglo XIX. ¿Ya? Si pensamos en los estados después de la segunda mitad del siglo XIX, ya existen las primeras repúblicas, las primeras democracias, entre comillas, y la disolución de algunas monarquías. Análisis de fuentes. 3 fuentes, ¿ya? Importantes. La siguiente fuente en el texto, muestra el papel de la burguesía según los filósofos Karl Marx, ya importante marxismo, y Friedrich Engels, ya la moderna sociedad burguesa que se alza sobre la ruina de la sociedad feudal, la que ha sido crear nuevas clases, nuevas condiciones de opresión que han venido a sustituir las antiguas. Hoy toda la sociedad tiene a separarse cada vez más abiertamente en dos campos enemigos, la burguesía y el proletariado. Acá da a conocer el tema de cómo la burguesía lentamente tiene una pugna con el proletariado, ¿cierto? Con la clase trabajadora, porque la burguesía dependía de la prole, o sea, de los trabajadores, de la mano de obra. Acá hay una visión de Villalobos, que no la voy a leer, la tienen que leer ustedes, de cómo este impacto y este rol de la burguesía se vive en Chile. Sergio Villalobos es un historiador chileno muy importante y reconocido actualmente en Chile. Y la tercera es un texto que explica el poder que alcanzó la burguesía en el siglo XIX, ¿ya? La burguesía domina, ella es la nueva aristocracia, la nobleza del siglo XIX, ¿ya? Si pensamos en el siglo XV, nada que ver, por la burguesía era clase de comerciante mediana nomás, mediana, término medio, ¿ya? Nada más que eso.
La burguesía domina porque maneja todas las fuerzas sociales, porque posee las fuentes de riqueza, los instrumentos de trabajo, el crédito, obvio. Tenían empresa, banco, científico, artista, universitario, ¿cierto? El gobierno es tributario suyo, igual que la nación, o sea, dependen de la burguesía. Por ella el pueblo vive, por ella muere. Ella es, en fin, señora y reina del mundo social. ¿Se dan cuenta la diferencia con la cita anterior, ya? Que habla de la pugna de la burguesía y de lo mal que le hacía la burguesía, y acá habla como de lo bueno. ¿Ya a dónde voy? Ya, este dominio está consagrado, proclamado por las instituciones políticas. Es la burguesía quien hace la ley y quien la aplica, ¿ya? Para que entiendan la magnitud y la importancia de la burguesía en este siglo. Y yo les pido lo siguiente, actividad de la clase. ¿Qué diferencias existen entre las ideas de Duclerc y las ideas de Marx y Engels, ¿ya? En relación a la clase de hoy día de la burguesía, ¿ya? Duclerc, Marx y Engels. O sea, ¿qué diferencias existen entre esto y entre esto? Yo ya mencioné una, ¿ya? Era como para que tuvieran la idea, pero existen muchas más diferencias entre los dos textos. ¿Qué dice Villalobos en relación con la burguesía en el ámbito chileno? ¿Cuál es la principal idea de Sergio Villalobos con esta burguesía en el ámbito nacional? ¿Ya? Esas son las dos preguntas de la clase. Como lo saben, pregunta y respuesta en su cuaderno. Si me la quieren enviar, la recibo por WhatsApp o por correo. ¿Ya? Y cualquier duda, por favor, escríbanme. Lo de hoy fue trabajar la clase social muy importante en el siglo XIX, que fue la burguesía. Empezamos con la obra, con la pregunta de inicio, perdón, con la obra de William Powell Fried, ¿cierto? Y lo que era, y les dejé la pregunta abierta. Aquí puse un texto bastante largo para que se acordaran de lo que era la burguesía. Di el punto de comparación entre burguesía y los criollos y su importancia para ascender políticamente y socialmente. Cómo eran estos burgueses en el siglo XIX. Características de los modos de vida, ¿cierto? Los tres modos de vida, el recurso que analizamos, que coloqué en el texto del estudiante. Tienen que leer esto y entender un poquito también el modo de vida burgués. Las tres tipos de burguesía, importantes. El rol de la burguesía en la sociedad como en la difusión del capitalismo, que hasta el día de hoy perdura. Los avances tecnológicos, también les dio una tarea voluntaria. Y la modernización de los estados. Las tres fuentes y sobre la burguesía, ¿ya? Y la actividad de la clase, ¿ya? Eso fue lo de hoy, caballeros. Que estén muy bien. Cualquier duda, como ya lo mencioné, escríbanme, por favor. Saludos para ustedes y para sus familias. Y nos vemos en la siguiente clase. Adiós.